3 de enero de 1889. Una plaza en Turín. Un hombre se arroja llorando sobre un caballo maltratado y abraza su cuello. Los transeúntes observan desconcertados mientras este profesor alemán de 40 años, autor de textos que pocos comprenden, colapsa en la calle. Friedrich Nietzsche acaba de cruzar el umbral de la locura, pero no antes de entregar a la humanidad su profecía más perturbadora: Dios ha muerto. Y nosotros lo hemos matado. La pregunta que dejó flotando en el aire no era teológica. ¿Qué hacemos ahora? ¿Sobre qué cimientos construimos cuando todo fundamento absoluto se ha desmoronado? Décadas después, sus palabras serían secuestradas, distorsionadas, convertidas en propaganda para el horror. El término Übermensch, que él concibió como un ideal de libertad radical y creación de valores propios, fue prostituido para justificar campos de concentración y delirios de pureza racial. La ironía es brutal. El filósofo que predicaba la superación personal fue utilizado para promover la dominación colectiva. Durante décadas, mencionar a Nietzsche significaba invocar fantasmas del totalitarismo, y su verdadero mensaje quedó enterrado bajo escombros de malinterpretación histórica. Pero aquí está el secreto que nadie te ha contado: el superhombre no tiene nada que ver con genes, razas o naciones. Es una respuesta a la pregunta más urgente de tu existencia: ¿cómo vives auténticamente cuando todos los valores absolutos se han evaporado? ¿Cómo creas tu propia brújula moral en un mundo donde todo mapa ha sido declarado obsoleto? La propuesta de Nietzsche no es para débiles ni para conformistas. Es para quienes se atreven a mirar el abismo de su propia libertad, y en lugar de retroceder aterrorizados, dan un paso adelante. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte en qué crees realmente? No me refiero a lo que dices creer en una conversación educada o a los principios que repites porque te los enseñaron de niño. Me refiero a esos valores que realmente gobiernan tus decisiones cuando nadie te está mirando. Cuando estás solo frente a la pantalla de tu teléfono a las 3 de la madrugada. Cuando decides si ser honesto o conveniente, si ser auténtico o aceptado. ¿De dónde vienen esos valores? ¿Son tuyos o son piezas heredadas de un rompecabezas que nunca elegiste armar? Esta pregunta, aparentemente simple, esconde la crisis existencial más profunda de nuestro tiempo. Y Friedrich Nietzsche fue el primero en diagnosticarla con una precisión quirúrgica que todavía nos incomoda. Estamos en el siglo XIX, una época de revoluciones científicas e industriales que prometían el progreso infinito. Darwin ha dinamitado la idea de un diseño divino, Marx ha convertido la religión en opio del pueblo, Freud está a punto de mostrarnos que ni siquiera somos dueños de nuestra propia mente. El mundo occidental lleva siglos construyendo una civilización sobre cimientos cristianos, valores absolutos, mandamientos eternos, una moral grabada en piedra por el dedo de Dios mismo. Pero esos cimientos están agrietándose. La ciencia ha explicado lo que antes era milagro, la razón ha cuestionado lo que antes era dogma, la modernidad ha desacralizado lo que antes era sagrado. Y en medio de este terremoto intelectual, Nietzsche se planta en la plaza pública con la declaración más perturbadora de la historia de la filosofía: Dios ha muerto. No en el sentido literal de que un ser supremo haya dejado de existir, sino en un sentido mucho más devastador. Hemos perdido la capacidad de creer en fundamentos absolutos. Los valores que durante milenios organizaron nuestras sociedades, justificaron nuestras leyes y dieron sentido a nuestras vidas se han vuelto opacos, cuestionables, insostenibles. Y eso, amigo mío, nos deja en un vacío aterrador. Pero aquí viene lo fascinante: Nietzsche no celebra esta muerte. No es un ateo triunfante gritando victoria sobre la religión. Todo lo contrario. Él entiende la magnitud del problema mejor que nadie. Cuando Dios muere, cuando los valores absolutos desaparecen, no solo perdemos una religión. Perdemos el suelo bajo nuestros pies. Perdemos el marco que nos decía que es bueno y que es malo, que vale la pena y que no, cómo vivir y para qué vivir. En uno de sus textos más inquietantes, Nietzsche describe a un hombre loco que corre por el mercado con una linterna encendida en pleno día, gritando que busca a Dios. La gente se ríe de él. ¿Dios se ha perdido?, preguntan burlones. ¿Se ha escondido? ¿Tiene miedo? Y entonces el loco explota: nosotros lo hemos matado, ustedes y yo. Todos somos sus asesinos. Pero, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo bebimos todo el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar todo el horizonte? La multitud se queda en silencio. Demasiado pronto, dice el loco.
He llegado demasiado pronto. Este acontecimiento tremendo todavía está en camino, todavía no ha llegado a los oídos de los hombres. Y ahí está el diagnóstico brutal: vivimos en un interregno. Hemos destruido los valores antiguos, pero no hemos creado valores nuevos. Nos comportamos como si Dios siguiera vivo mientras sabemos que está muerto. Seguimos invocando conceptos como bien y mal, justo e injusto, sagrado y profano, pero ya no tenemos la autoridad divina que los sostenía. Es como vivir en una casa cuyas paredes han sido demolidas, pero fingimos que siguen ahí porque tenemos miedo de admitir que estamos a la intemperie. Nietzsche llama a esto nihilismo, la condición de vivir sin valores sustanciales, de arrastrarnos por la existencia sin brújula ni mapa, repitiendo gestos morales vacíos porque no sabemos qué más hacer. Y lo peor es que la mayoría ni siquiera se ha dado cuenta. Seguimos hablando de derechos humanos como si fueran verdades eternas, de progreso moral como si la historia tuviera una dirección preestablecida, de dignidad humana como si hubiera algo más que química y biología sosteniéndola. Pero si te detienes a preguntarte de dónde vienen realmente esos conceptos, si escarbas más allá de las palabras bonitas y los discursos inspiradores, encuentras un vacío. Encuentras que estamos operando sobre los restos fantasmales de una cosmovisión muerta. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que el nihilismo no llega con trompetas y banderas. Llega silenciosamente, disfrazado de tolerancia, de relativismo, de ese vive y deja vivir que suena tan progresista. Llega cuando dices que cada uno tiene su verdad, que todos los valores son igualmente válidos, que no hay mejor o peor sino solo diferentes perspectivas. Suena liberador, ¿verdad? Pero piénsalo bien, si todo vale, entonces nada vale realmente. Si no hay jerarquía de valores, si no hay principios por los que merezca la pena luchar, sacrificarse o cambiar, entonces la vida se convierte en un simple pasar el tiempo hasta que la biología diga basta. Es el nihilismo con cara amable, el vacío existencial disfrazado de apertura mental. Y Nietzsche lo vio venir con décadas de anticipación. Vio que la muerte de Dios no iba a liberar a la humanidad sino a sumir en una crisis de sentido sin precedentes. Vio que íbamos a reemplazar los valores auténticos con sucedáneos, el entretenimiento constante para no pensar, el consumo compulsivo para llenar el vacío, las ideologías políticas para sentir que pertenecemos a algo más grande, las redes sociales para validar una identidad que no sabemos de dónde sacar. Pero aquí viene la parte que la mayoría ignora: Nietzsche no se queda en el diagnóstico. No escribe libros solo para deprimirnos con la noticia de que todo carece de sentido. Él es un médico, y los médicos no solo identifican la enfermedad, proponen el tratamiento. Y su tratamiento es tan radical como la enfermedad misma. Si hemos perdido los valores absolutos que venían de arriba, de Dios, de la tradición, de la autoridad externa, entonces tenemos que crear nuestros propios valores. No descubrirlos, no recibirlos, no heredarlos, crearlos. Desde cero. Desde nosotros mismos. Es aquí donde entra el concepto del superhombre, del Übermensch, esa figura titánica que todo el mundo malinterpreta y que vamos a desentrañar en este recorrido. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender la magnitud del desafío. Crear tus propios valores no es elegir tus sabores favoritos de helado. No es hacer una lista de lo que te gusta y lo que no te gusta. Es asumir la responsabilidad más pesada que existe, decidir qué hace que tu vida valga la pena sin poder apelar a nada ni a nadie más que a ti mismo. Es vivir sin red de seguridad, sin manual de instrucciones, sin Dios que te diga si lo estás haciendo bien o mal. ¿Te das cuenta de lo aterrador que es eso? La mayoría de la gente prefiere el nihilismo pasivo, ese estado de deriva existencial donde nada importa realmente, pero al menos no tienes que tomar decisiones radicales. Es más cómodo repetir los valores que te vendieron en la escuela, en la iglesia, en la televisión, en las redes sociales. Es más seguro ser un eco de las voces externas que encontrar tu propia voz. Y Nietzsche lo sabe. Por eso su filosofía no es para todo el mundo. No es democrática ni popular. Es para quienes tienen el coraje de mirar al abismo del nihilismo sin parpadear, de reconocer que estamos solos en un universo indiferente, y aún así decidir que la vida puede tener un significado. Un significado que nosotros mismos forjamos, que no viene garantizado por ninguna autoridad externa, que puede ser radicalmente diferente del de tu vecino y eso está bien. Ese es el proyecto del superhombre, superar el nihilismo no negándolo sino atravesándolo, no huyendo del vacío sino llenándolo con creación propia. Y aquí está la conexión con tu vida hoy.
cada vez que repites una opinión que no has examinado, cada vez que sigues una norma social por miedo al rechazo y no por convicción genuina, cada vez que buscas validación externa para decisiones que solo tú deberías tomar, estás viviendo en el nihilismo pasivo que Nietzsche denunció. Estás siendo el hombre del rebaño, el que sigue la corriente, el que se conforma con valores de segunda mano porque crear los propios requiere un esfuerzo titánico. La pregunta incómoda es, ¿estás dispuesto a hacer ese esfuerzo? ¿Estás listo para convertirte en el arquitecto de tu propia existencia o prefieres seguir siendo un inquilino en una casa que otros construyeron? Porque eso, en el fondo, es lo que separa al superhombre del humano ordinario. No es inteligencia, ni fuerza, ni ninguna cualidad innata. Es la voluntad de asumir la responsabilidad total de crear sentido en un mundo que ya no lo proporciona automáticamente. Es la valentía de vivir sin muletas metafísicas. Nietzsche sabía que esta propuesta sonaría absurda, peligrosa, incluso inmoral para muchos. Y tenía razón. Décadas después, sus ideas serían secuestradas, distorsionadas, utilizadas para justificar horrores que él nunca imaginó ni habría apoyado. Pero esa es otra historia que abordaremos. Por ahora, quédate con esto, la crisis moderna no es económica ni política. Es existencial. Es la crisis de una humanidad que ha perdido su brújula moral y no sabe cómo construir una nueva. Y mientras la mayoría se distrae con entretenimiento y consume para olvidar el vacío, algunos pocos se atreven a plantear la pregunta que realmente importa: ¿cómo vivimos auténticamente ahora que nadie nos puede decir cómo vivir? Esa es la puerta que Nietzsche abrió. Y una vez que cruzas ese umbral, no hay vuelta atrás. Déjame adivinar lo que pensaste cuando escuchaste la palabra superhombre. Probablemente te vinieron imágenes de propaganda nazi, de Leni Riefenstahl filmando cuerpos arios perfectos en las Olimpiadas de Berlín, de Hitler delirando sobre una raza superior destinada a dominar el mundo. O tal vez pensaste en Superman, ese extraterrestre con capa roja que salva gatitos y detiene trenes. Ambas asociaciones son desastres absolutos, malentendidos históricos que han sepultado uno de los conceptos más radicalmente liberadores de la filosofía occidental. Y ese es precisamente el problema. El término Übermensch ha sido tan prostituido, tan distorsionado, tan contaminado por décadas de propaganda y mala interpretación, que casi nadie sabe lo que Nietzsche realmente quiso decir. Así que antes de avanzar un solo paso más, necesitamos limpiar este concepto, arrancarlo de las garras de quienes lo secuestraron y devolverlo a su significado original. Porque lo que Nietzsche propuso no tiene absolutamente nada que ver con genes, razas, naciones o cualquier forma de superioridad biológica. Vamos directo al grano, el superhombre no es un ser superior por nacimiento. No es rubio de ojos azules. No es miembro de ninguna etnia privilegiada. No viene con un certificado de pureza racial ni con músculos de acero. Todo eso es basura, propaganda fascista que tomó el nombre de Nietzsche y lo ensució con una ideología que él habría despreciado profundamente. ¿Quieres saber algo irónico? Nietzsche detestaba el nacionalismo alemán. Consideraba a los antisemitas como canallas despreciables. Se declaró a sí mismo polaco para distanciarse de Alemania. Criticó ferozmente el militarismo prusiano y la mentalidad de rebaño del Estado alemán. Y sin embargo, décadas después de su muerte, su hermana Elisabeth, una antisemita convencida casada con un líder del movimiento colonialista alemán, editó y manipuló sus manuscritos póstumos para hacerlos compatibles con la ideología nazi. Le presentó esos textos falsificados a Hitler personalmente. El Führer visitó el archivo Nietzsche y posó para fotografías junto al busto del filósofo. La distorsión estaba completa. El pensador que predicaba la libertad individual radical fue convertido en el profeta del colectivismo totalitario más brutal de la historia. Pero basta de nazis. Hablemos de lo que el Übermensch realmente significa. Es un ideal existencial, no biológico. Es una meta filosófica, no una categoría racial. Es algo que cualquier ser humano puede aspirar a ser, independientemente de su origen, su genética o su lugar de nacimiento. El superhombre es quien ha realizado la tarea más difícil que existe: crear sus propios valores sin depender de moral heredada, de normas sociales, de mandamientos divinos o de las opiniones de la masa. Es quien ha atravesado el nihilismo y ha salido del otro lado con un sistema de valores genuinamente propio, forjado en el fuego de su experiencia vital, sostenido por su voluntad y su responsabilidad personal. No es alguien que domina a otros. Es alguien que se ha dominado a sí mismo.
No es quien conquista naciones. Es quien ha conquistado su propio miedo, su propio resentimiento, su propia necesidad de aprobación externa. ¿Ves la diferencia? Es abismal. Es la diferencia entre un proyecto de emancipación individual y un programa de opresión colectiva. Y aquí viene la pregunta incómoda que te prometí: ¿cuántos de tus valores son realmente tuyos? No me refiero a tus gustos o preferencias superficiales, si prefieres café o té, si te gusta el rock o el jazz. Me refiero a los valores profundos que estructuran tu vida, tus ideas sobre el éxito, sobre la familia, sobre el amor, sobre el dinero, sobre lo que constituye una vida bien vivida. ¿De dónde vienen esos valores? Piénsalo honestamente. Probablemente vienen de tus padres, de tu educación religiosa si la tuviste, de las películas que viste, de los libros que leíste, de los influencers que sigues, de la presión social de tu entorno. Son valores de segunda mano, heredados, nunca cuestionados a fondo. Y no estoy diciendo que sean malos valores. Pueden ser perfectamente funcionales. Pero no son tuyos en el sentido radical que Nietzsche exige. No los creaste tú mediante un proceso consciente de evaluación y decisión. Los absorbiste por ósmosis cultural, los adoptaste por inercia, los aceptaste porque era más fácil que cuestionarlos. Y eso, según Nietzsche, te convierte en parte del rebaño, no en un superhombre. El rebaño. Ese término suena duro, casi ofensivo. Pero Nietzsche no lo usa para insultar sino para describir. El ser humano del rebaño es quien vive según la moral de esclavos, esa moralidad reactiva que surge del resentimiento hacia quienes son diferentes. Es quien necesita la aprobación constante del grupo para sentirse válido. Es quien mide su valor por estándares externos, cuántos seguidores tiene, cuánto dinero gana, que también encaja en las expectativas sociales. Es quien dice creer en la libertad pero vive aterrorizado de ejercerla realmente porque eso significaría separarse del rebaño, caminar solo, asumir la responsabilidad total de sus elecciones. Y vamos a ser honestos, la mayoría de nosotros vivimos así la mayor parte del tiempo. No porque seamos débiles o estúpidos, sino porque es más seguro. El rebaño proporciona protección, identidad, dirección. Te dice quién eres y qué debes hacer. A cambio, solo pide que renuncies a tu autonomía genuina. Que te conformes con ser una pieza intercambiable en el engranaje social. Que no hagas demasiadas preguntas incómodas. El superhombre, en contraste, es quien rompe con todo eso. No por rebeldía adolescente ni por pose intelectual, sino porque ha reconocido que los valores heredados ya no funcionan, que la moral tradicional está muerta junto con el Dios que la sostenía, y que la única opción auténtica es crear valores nuevos. Pero ojo, crear valores propios no significa inventar cualquier cosa que te convenga en el momento. No es relativismo moral ni nihilismo disfrazado de libertad. Es algo mucho más exigente, es legislarte a ti mismo, convertirte en tu propio juez, establecer principios por los cuales estás dispuesto a vivir y morir sin poder apelar a ninguna autoridad externa que los valide. Es aceptar que si tus valores resultan ser destructivos o equivocados, la responsabilidad es tuya y solo tuya. No puedes culpar a Dios, ni a la sociedad, ni a tus padres, ni a las circunstancias. Tú elegiste esos valores, tú los creaste, tú debes cargar con las consecuencias. ¿Te das cuenta de lo aterrador que es eso? Por eso la mayoría prefiere el rebaño. Pero hay algo más profundo todavía. El superhombre no solo crea sus propios valores sino que ama su destino, ama su vida exactamente como es, con todo su dolor y su belleza. Nietzsche llamó a esto amor fati, amor al destino. No resignación pasiva ni aceptación estoica. Amor genuino, entusiasta, apasionado por cada momento de tu existencia, incluidos los más dolorosos. Es decir, sí a la vida en su totalidad, sin editar los capítulos oscuros, sin desear que las cosas hubieran sido diferentes. Es reconocer que todo lo que te ha sucedido, bueno y malo, te ha convertido en quien eres ahora. Y si cambiaras un solo detalle, ya no serías tú. Esta actitud es radicalmente opuesta a la cultura moderna del victimismo y el resentimiento. Hoy todo el mundo compite por el título de más oprimido, más traumatizado, más dañado por las circunstancias. Y sí, el sufrimiento real existe y debe ser reconocido. Pero convertir el sufrimiento en identidad, en excusa permanente para no tomar responsabilidad de tu vida presente, eso es lo opuesto al superhombre. Eso es resentimiento,
Es negar la vida porque no fue como esperabas. Y aquí está el núcleo liberador que los nazis nunca entendieron y que la mayoría de críticos de Nietzsche ignoran. El superhombre no busca dominar a otros porque ya no necesita validación externa. No requiere esclavos que lo adoren ni masas que lo sigan. Su poder es interno, es la capacidad de autodeterminarse, de no ser arrastrado por las corrientes sociales, de mantenerse fiel a sus propios valores incluso cuando todo el mundo le diga que está equivocado. Es la autenticidad radical llevada a su máxima expresión. Es vivir desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Y esto, créeme, es mucho más difícil que conquistar territorios o someter poblaciones. Es más fácil ser Hitler que ser Nietzsche. Es más fácil imponer tu voluntad sobre millones mediante violencia que dominar tus propios impulsos destructivos, mediante disciplina interna. El superhombre es un logro de la voluntad individual, no un accidente del nacimiento. Así que cuando escuches el término Übermensch, olvida las imágenes contaminadas. Olvida los desfiles nazis y los delirios raciales. Piensa en cambio en esa versión de ti mismo que has estado evitando. La que no necesita la aprobación de nadie para saber que está viviendo correctamente. La que ha examinado cada creencia heredada y ha decidido conscientemente cuáles conservar y cuáles descartar. La que acepta total responsabilidad de su existencia sin excusas ni culpables externos. Esa versión de ti existe en potencia. Nietzsche la llama superhombre no porque sea superior a otros seres humanos sino porque ha superado al humano ordinario que vive reactivamente, obedeciendo valores que nunca eligió. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer el trabajo brutal de convertirte en esa versión? ¿O prefieres seguir en el rebaño donde es seguro, cómodo y no tienes que cuestionarte demasiado? No hay respuesta correcta. Pero hay una respuesta honesta. Y solo tú sabes cuál es. ¿Sabes cuál es la escena más reveladora de Así habló Zaratustra? No es cuando el profeta baja de la montaña. No es cuando proclama la muerte de Dios. Es cuando describe las 3 transformaciones del espíritu humano mediante una alegoría tan simple que parece un cuento infantil, pero tan profunda que la mayoría pasa de largo sin entenderla. Nietzsche nos presenta 3 figuras, un camello, un león y un niño. 3 etapas de una metamorfosis existencial que determina si te quedas atrapado en la mediocridad conformista o te conviertes en creador de tu propia existencia. Y aquí está lo brutal, la inmensa mayoría de la humanidad se queda estancada en la primera etapa, cargando pesos ajenos toda su vida sin siquiera darse cuenta de que existe algo más. Así que déjame preguntarte directamente, ¿en qué etapa estás tú ahora mismo? ¿Eres el camello obediente, el león destructor o el niño creador? Porque si eres honesto, probablemente no te va a gustar la respuesta. Comencemos con el camello. Esta es la etapa de la obediencia reverente, del peso sobre los hombros, de la carga moral que aceptas sin cuestionarla. El camello es fuerte, resistente, capaz de soportar enormes pesos en el desierto de la existencia. Pero su fuerza está al servicio de otros. No elige su carga, simplemente la acepta porque le dijeron que eso es lo correcto, lo noble, lo virtuoso. El espíritu del camello pregunta, ¿qué es lo más pesado que puedo cargar? ¿Qué sacrificio puedo hacer para demostrar mi valía? Y encuentra su orgullo en la capacidad de soportar los valores tradicionales, soportar las expectativas familiares, soportar las normas sociales, soportar todo aquello que la autoridad externa le ha dicho que debe cargar. ¿Te suena familiar? Claro que sí. Porque esta es la etapa en la que te educan desde niño. Te enseñan a ser un buen camello, obediente, responsable, dispuesto a cargar lo que sea necesario para encajar en el sistema. Y durante siglos, esta fue considerada la máxima virtud. Ser un camello ejemplar era ser un buen cristiano, un buen ciudadano, un buen empleado. Era hacer lo que te decían sin protestar demasiado. Pero aquí está el problema que Nietzsche detecta. El camello nunca pregunta por qué está cargando ese peso específico. Nunca cuestiona si la carga es legítima o si simplemente se la impusieron. Vive en piloto automático moral, repitiendo los valores que heredó sin examinarlos, sacrificándose por ideales que nunca eligió conscientemente. Y lo peor es que encuentra identidad en su sufrimiento. El camello dice, yo soy alguien que carga, yo soy alguien que se sacrifica, yo soy alguien que cumple su deber. Si le quitas la carga, entra en crisis existencial porque ya no sabe quién es.
¿Cuántas personas conoces que definen toda su identidad por sus responsabilidades, sus obligaciones, sus deberes? Son camellos. Y no estoy diciendo que la responsabilidad sea mala. Lo que digo es que si tu responsabilidad no es elegida sino impuesta, si tus valores no son examinados sino heredados, entonces estás viviendo la vida de otro. Estás siendo un camello cargando pesos que tal vez ni siquiera deberías estar cargando. Y Nietzsche te dice, esto no basta. Esta no es la meta. Esta es apenas la primera etapa, la más primitiva. Y para superarla, el espíritu debe transformarse en algo radicalmente diferente. Entra el león. Esta es la etapa de la rebelión, del no rotundo, de la destrucción necesaria de los valores antiguos. El león dice, yo quiero conquistar mi libertad y ser señor en mi propio desierto. Ya no acepta cargas impuestas. Ya no se arrodilla ante autoridades externas. El león ruge un no sagrado contra todo lo que pretende decirle cómo vivir. Destruye los ídolos, derriba los altares, cuestiona los mandamientos grabados en piedra. Es feroz, poderoso, dispuesto a luchar contra el dragón de los valores tradicionales. Y ese dragón, según Nietzsche, tiene miles de escamas, y en cada escama brilla un tú debes. Debes respetar a tus mayores. Debes trabajar duro. Debes casarte y tener hijos. Debes ser exitoso según estos parámetros. Debes. El león rechaza todo eso. Dice, yo determinaré lo que debo hacer. Nadie más. Esta es la etapa del adolescente filosófico, del rebelde intelectual, del que cuestiona todo. Y es absolutamente necesaria. No puedes crear valores propios sin antes destruir los valores impuestos. No puedes ser libre sin antes romper las cadenas, aunque sean cadenas invisibles hechas de moral heredada. Pero aquí viene la parte que la mayoría no entiende, el león tampoco es la meta final. El león es destructivo, negativo, reactivo. Su identidad entera depende de aquello contra lo que lucha. Es pura negación, no a esto, no a aquello, no a todo lo establecido. Y eso está bien como etapa transitoria, pero si te quedas ahí, te conviertes en un nihilista amargo, en un crítico perpetuo que solo sabe derribar pero nunca construir. ¿Conoces ese tipo de persona, el cínico que se burla de todo, el escéptico que critica cualquier valor como construcción social, el rebelde que define su identidad entera por aquello que rechaza? Es un león atrapado en su propia rebeldía, incapaz de crear algo nuevo porque toda su energía se gasta en destruir lo viejo. Nietzsche lo sabía. Por eso el león no puede completar la metamorfosis. Puede conquistar el desierto, puede destruir al dragón, puede liberar al espíritu de las cadenas. Pero no puede crear valores nuevos. Para eso se necesita una tercera transformación, la más difícil de todas. El espíritu debe convertirse en niño. ¿El niño? Esta es la etapa de la inocencia creadora, del sí incondicional a la vida, de la capacidad de inventar valores nuevos sin la carga del pasado. El niño es olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que gira por sí misma, un primer movimiento, un sí sagrado. Ya no carga pesos como el camello. Ya no destruye ídolos como el león. Simplemente crea. Juega. Inventa. Dice sí a la existencia sin necesitar justificaciones externas. No pregunta si tiene permiso para crear nuevos valores. No busca validación. No se preocupa por las opiniones del rebaño. Actúa desde una libertad tan radical que parece irresponsable, pero es todo lo contrario. Es la responsabilidad máxima porque asume la creación de sentido como proyecto consciente. El niño representa la superación tanto de la obediencia ciega como de la rebeldía reactiva. Es afirmación pura, creación genuina, amor desinteresado por el acto de existir. Esta es la etapa del superhombre. Esta es la metamorfosis completa. Pero vamos a bajarlo a tierra porque todo esto suena muy poético y abstracto. ¿Cómo se ve esto en tu vida real? Imagina que creciste en una familia religiosa tradicional. Etapa del camello, aceptas todos los valores religiosos sin cuestionarlos. Vas a misa cada domingo porque te dijeron que debes hacerlo. Estructuras tu vida según los mandamientos que heredaste. Tu identidad entera está atada a ser un buen creyente. Luego, tal vez en la universidad, descubres filosofía, ciencia, otras perspectivas. Etapa del león, cuestionas todo.
Lees a Dawkins, te declaras ateo militante, atacas ferozmente la religión. Defines tu nueva identidad por tu rechazo a las creencias antiguas. Te sientes libre porque has roto las cadenas. Pero si te detienes ahí, simplemente has reemplazado una doctrina con otra. Has cambiado el dogma religioso por el dogma ateo. Sigues siendo reactivo. La verdadera libertad vendría en la etapa del niño, examinas cada valor heredado sin prejuicios, conservas lo que realmente resuena contigo y descartas lo que no. Creas tu propio sistema de significado que puede incluir elementos espirituales o no, pero es genuinamente tuyo. Ya no eres ni el creyente obediente ni el ateo reactivo. Eres un creador de tu propia cosmovisión. O piénsalo en términos de carrera profesional. Camello, estudias lo que tus padres esperan, trabajas en lo que la sociedad considera respetable. Mides tu éxito por estándares externos, sacrificas tu pasión por la seguridad financiera. León, renuncias a todo eso, rechazas el trabajo corporativo, te declaras nómada digital o artista independiente, defines tu identidad por no ser un esclavo del sistema. Niño, creas tu propio camino que puede combinar elementos de ambos mundos. Estableces tus propios criterios de éxito. Trabajas en algo que genuinamente te importa sin necesidad de rebelarte contra nadie. Simplemente porque así lo elegiste. ¿Ves la diferencia? El camello obedece, el león se rebela, el niño crea. Y la mayoría de la gente oscila entre las dos primeras etapas toda su vida, atrapada entre conformismo y rebeldía, sin llegar nunca a la libertad creativa genuina. Y aquí está la pregunta brutal que tienes que hacerte: ¿qué te detiene? ¿Por qué sigues siendo un camello cuando sabes que la carga no es tuya? ¿Por qué sigues siendo un león cuando ya no hay dragones que matar? ¿Qué te impide convertirte en el niño creador que inventa valores nuevos? La respuesta, si eres honesto, probablemente es miedo. Miedo a decepcionar a otros si dejas de ser el camello obediente. Miedo a perder tu identidad rebelde si dejas de ser el león crítico. Miedo a la responsabilidad total que implica ser el niño creador, porque si creas tus propios valores y resulta que son equivocados, no tienes a nadie a quien culpar. No puedes decir que seguías órdenes como el camello. No puedes decir que rechazabas lo establecido como el león. Tienes que admitir que elegiste, que creaste, que la responsabilidad es enteramente tuya. Y eso aterroriza. Pero Nietzsche te diría, ese miedo es exactamente lo que te mantiene atrapado. El superhombre no surge de la comodidad sino del coraje de atravesar las 3 metamorfosis completas. No puedes saltarte ninguna etapa. Necesitas ser el camello para aprender disciplina y responsabilidad. Necesitas ser el león para conquistar tu libertad y destruir los valores falsos. Y finalmente necesitas convertirte en el niño para crear valores nuevos desde la inocencia, desde el juego, desde el amor a la vida. Esta es tu metamorfosis pendiente. Esta es la transformación que has estado evitando. Y cada día que pasa sin iniciarla es un día más viviendo una vida que no te pertenece completamente. Así que la pregunta ya no es filosófica. Es práctica, urgente, personal, ¿cuándo empiezas? Si te dijera que tienes una voluntad de poder operando en ti ahora mismo, probablemente te ofenderías. La frase suena siniestra, ¿verdad? Evoca imágenes de dictadores sedientos de control, de CEOs despiadados pisoteando a sus empleados, de narcisistas manipuladores destruyendo vidas para alimentar su ego. Gracias a un siglo de malinterpretaciones, la voluntad de poder se ha convertido en sinónimo de dominación brutal, de sed de control sobre otros, de instinto conquistador que justifica cualquier atrocidad. Pero esa lectura es tan errónea como llamar al superhombre un nazi rubio de ojos azules. Es otra distorsión monumental de lo que Nietzsche realmente propuso. Y es hora de limpiar este concepto también, porque la voluntad de poder es probablemente la idea más incomprendida y más radical de toda su filosofía. No se trata de dominar a otros. Se trata de expandirte a ti mismo. No se trata de conquistar territorios. Se trata de superar tus propios límites. Y una vez que entiendas esto correctamente, verás que ya estás ejerciendo voluntad de poder cada día, aunque no lo sepas. Vamos a lo básico primero. ¿Qué es la voluntad de poder según Nietzsche? Es el impulso fundamental de toda vida, la fuerza que mueve todo lo que existe. No es algo que algunos tienen y otros no. Es la característica esencial de todo organismo vivo, la pulsión hacia el crecimiento, la expansión, la superación de resistencias. Pero aquí está el giro crucial,
Poder no significa poder sobre otros. Significa poder sobre uno mismo, capacidad de autosuperación, fuerza creativa que se expande. Cuando una planta crece hacia la luz atravesando el concreto, está expresando voluntad de poder. Cuando un artista lucha por expresar una visión que nadie más ve, está ejerciendo voluntad de poder. Cuando tú superas un miedo profundo y haces algo que creías imposible, estás manifestando voluntad de poder. Es la vida afirmándose a sí misma, creciendo, expandiéndose, rechazando los límites. No necesitas conquistar naciones para ejercerla. La ejerces cada vez que te niegas a quedarte estancado, cada vez que aprendes algo nuevo, cada vez que creas en lugar de consumir, cada vez que te superas a ti mismo. Pero entonces, ¿de dónde viene toda la confusión? ¿Por qué todo el mundo piensa que voluntad de poder significa ser un tirano? La respuesta tiene dos partes. Primera, Nietzsche escribió de manera provocadora, usando lenguaje militar y aristocrático que es fácil de malinterpretar si lo lees superficialmente. Habla de conquistar, de dominar, de la necesidad de una jerarquía. Y sí, eso suena peligroso si no entiendes el contexto. Segunda parte y más importante, sus textos fueron deliberadamente manipulados después de su muerte para servir a ideologías totalitarias. Ya mencionamos a su hermana Elizabeth falsificando manuscritos. Pero el daño fue más profundo. Pensadores nazis como Alfred Rosenberg y Alfred Baumler tomaron fragmentos descontextualizados de Nietzsche y los convirtieron en filosofía del Estado totalitario. Transformaron la voluntad de poder individual en voluntad de poder colectiva, racial, nacional. Convirtieron la superación personal en dominación geopolítica. Y durante décadas, esa fue la lectura dominante. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, muchos intelectuales seguían asociando a Nietzsche con fascismo, simplemente porque no se habían molestado en leer lo que realmente escribió. Así que limpiemos esto de una vez por todas. La voluntad de poder auténtica no es dominación externa. Es autoexpansión creativa. Es la capacidad de moldearte a ti mismo, de superar tu versión anterior, de crecer más allá de los límites que tú mismo o la sociedad han puesto. Piensa en un músico aprendiendo un instrumento. Al principio es torpe, frustrante, parece imposible. Pero persiste, practica, supera la resistencia de sus propios dedos, de su propia mente que dice esto es demasiado difícil. Con el tiempo, domina el instrumento. Eso es voluntad de poder. No está dominando a nadie. Está expandiendo su propia capacidad, superando sus límites previos, creando algo que antes no existía. O piensa en alguien superando una adicción. La adicción es un límite, una prisión autoimpuesta. Romper esa adicción requiere una fuerza tremenda, una voluntad que se enfrenta a la inercia, al dolor del cambio, a la tentación constante. Esa es voluntad de poder en su forma más pura, poder sobre tus propios impulsos destructivos, capacidad de redirigir tu energía hacia algo constructivo. Y aquí está la conexión con el superhombre es quien ha desarrollado su voluntad de poder al máximo, quien la ha dirigido hacia la creación de valores propios en lugar de hacia la conquista de otros. Es quien entiende que el verdadero poder no viene de controlar circunstancias externas sino de dominarse a sí mismo. Los estoicos tenían razón en esto, solo tienes control genuino sobre tus respuestas, sobre tu carácter, sobre tu voluntad. Todo lo demás es externo y puede serte arrebatado. Pero tu capacidad de crecimiento interno, de superación personal, de creación de sentido, esa nadie te la puede quitar. Esa es tu voluntad de poder inalienable. Y el superhombre es quien ha reconocido esto y ha dedicado toda su energía a ese proyecto de autosuperación constante. No necesita validación externa porque su poder es interno. No necesita dominar a otros porque ya se ha dominado a sí mismo. No necesita conquistar el mundo porque ha conquistado su propio espíritu. Pero ojo, esto no significa que la voluntad de poder sea siempre armoniosa o pacífica. Nietzsche no era un hippie predicando amor universal. Él entendía que el crecimiento requiere lucha, que la superación implica resistencia, que crear algo nuevo significa destruir algo viejo. La voluntad de poder implica conflicto, pero es un conflicto productivo, no destructivo. Es el conflicto del artista con el lienzo en blanco, del pensador con las ideas heredadas, del atleta con sus propias limitaciones físicas. Es tensión creativa, no agresión gratuita. Y sí, a veces esto puede parecer despiadado.
Si tienes que dejar atrás relaciones que te limitan, si tienes que abandonar creencias que te mantienen pequeño, si tienes que decepcionar expectativas ajenas para cumplir tu potencial propio, eso puede sentirse cruel. Pero no es crueldad. Es autoafirmación legítima. Es reconocer que tu vida es tuya y que nadie más tiene derecho a dictar su dirección. Y ahora viene la parte incómoda: vivimos en una cultura que ha demonizado completamente la voluntad de poder. Nos han enseñado que la ambición es mala, que destacar es arrogante, que querer superarte es egoísta. Nos venden humildad falsa disfrazada de virtud. No te creas mejor que nadie, dicen. No presumas de tus logros. No busques sobresalir. Sé modesto, conformista, igual al resto. Y sí, la humildad auténtica tiene su lugar. Pero lo que pasa hoy no es humildad auténtica. Es resentimiento colectivo disfrazado de virtud. Es la moral de esclavos que Nietzsche criticó ferozmente. El débil que no puede crear se consuela convenciendo a todos de que crear es malo, de que aspirar es vanidad, de que conformarse con la mediocridad es nobleza. Y lo peor es que funciona. Convence a gente con talento genuino de que debe esconderse, disculparse, hacerse pequeña para no ofender. Eso no es virtud. Eso es autosabotaje colectivo. La voluntad de poder auténtica dice algo radicalmente diferente. Tienes el derecho y la responsabilidad de desarrollar tu potencial al máximo. No para humillar a otros. No para probar que eres superior. Sino porque esa es tu naturaleza esencial como ser vivo: crecer, expandirte, superarte. Negarte ese impulso es negarte la vida misma. Es traicionarte a ti mismo en el altar del conformismo social. Y Nietzsche te preguntaría: ¿por qué haces eso? ¿Por qué te haces pequeño cuando podrías ser grande? ¿Por qué finges mediocridad cuando podrías alcanzar excelencia? ¿Es por verdadera humildad o por miedo a destacar, a ser criticado, a separarte del rebaño? Si es lo segundo, estás dejando que el resentimiento ajeno determine tu vida. Estás permitiendo que quienes no se atreven a crecer te convenzan de que tú tampoco deberías hacerlo. Y aquí está el ejercicio práctico: identifica un área de tu vida donde estás estancado, donde sabes que podrías crecer pero no lo haces. Puede ser una habilidad que quieres desarrollar, un proyecto que nunca inicias, una conversación difícil que evitas, un hábito destructivo que mantienes. Ahora pregúntate honestamente: ¿qué resistencia interna estás enfrentando? ¿Qué te impide ejercer tu voluntad de poder en esa área? Probablemente encontrarás miedo. Miedo al fracaso, al juicio ajeno, a descubrir que no eres tan capaz como pensabas. Ese miedo es el enemigo de tu voluntad de poder. Y superarlo no requiere valor ciego ni arrogancia estúpida. Requiere reconocer que el crecimiento siempre implica riesgo, que la superación personal nunca está garantizada, pero que la alternativa es el estancamiento. Es vivir como el camello, cargando pesos sin cuestionarlos. Es vivir como el león atrapado en negación perpetua. Es no llegar nunca al niño creador porque tienes demasiado miedo de intentarlo. La voluntad de poder es tu fuerza vital esencial. No la reprimas por culpa mal entendida o por miedo a ser juzgado. No la confundas con dominación sobre otros. Entiéndela como lo que es: tu capacidad de autosuperación constante, tu impulso hacia el crecimiento, tu derecho a expandirte y crear. El superhombre es quien ha liberado completamente esta fuerza, quien la ha dirigido hacia la creación de valores propios y la superación de sus límites. Y la pregunta que deberías hacerte no es si tienes voluntad de poder, todos la tenemos, sino qué estás haciendo con ella. ¿La estás ejerciendo o la estás reprimiendo? ¿La estás dirigiendo hacia tu crecimiento o la estás desperdiciando en resentimiento hacia quienes sí crecen? Porque esa elección determina si te quedas atrapado en la mediocridad o te conviertes en el creador de tu propia existencia. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien justificar su vida actual culpando al pasado? Mis padres me traumaron. La sociedad me discrimina. El sistema está diseñado contra mí. No tuve las mismas oportunidades que otros. Algo en mi infancia me rompió y por eso soy así. Frases que suenan a introspección profunda pero que a menudo son excusas elaboradas para evitarla. Responsabilidad presente. Y antes de que saltes a defenderlas, déjame ser claro: no estoy negando que el trauma real existe, que la injusticia sistémica es tangible, que las circunstancias desfavorables son reales. Todo eso es verdad. Pero aquí está la pregunta brutal que Nietzsche te haría:
¿Hasta cuándo vas a usar esas verdades como excusa para no tomar control de tu vida ahora? ¿En qué punto la explicación legítima de tu pasado se convierte en la prisión que tú mismo mantienes en el presente? Porque hay una diferencia abismal entre reconocer las causas de tu situación y aferrarte a ellas como identidad permanente. Y esa diferencia es exactamente lo que separa al superhombre de la cultura moderna del victimismo. Vivimos en una época extraña donde el sufrimiento se ha convertido en capital social. Competimos por demostrar quién ha sido más dañado, más oprimido, más traumatizado. Las redes sociales están llenas de narrativas de víctimas, cada una intentando superar a la anterior en su catálogo de injusticias sufridas. Y tiene sentido desde cierta perspectiva. Durante siglos, el sufrimiento de muchos grupos fue invisibilizado, negado, minimizado. Era necesario hacerlo visible, nombrarlo, exigir reconocimiento. Pero algo se torció en el camino. Lo que empezó como visibilización del dolor real se convirtió en una competencia de victimización donde tu valor como persona parece medirse por cuántas opresiones puedes listar. Donde la identidad entera se construye alrededor del daño recibido en lugar de alrededor de lo que has creado a pesar de ese daño. Y lo más insidioso es que esta cultura del victimismo te ofrece algo muy tentador: absolverte de responsabilidad. Si eres víctima, entonces nada es tu culpa. Si el sistema está contra ti, entonces no se puede esperar que triunfes. Si tu pasado te traumó, entonces tu presente estancado está justificado. Es una trampa confortable. Nietzsche vio esto venir con más de un siglo de anticipación. Él lo llamó resentimiento, y es la emoción característica de la moral de esclavos. El resentimiento es el veneno que el débil bebe esperando que mate al fuerte. Es la incapacidad de aceptar responsabilidad por tu vida, así que proyectas toda la culpa hacia afuera. Los ricos, los privilegiados, los que tuvieron más suerte, el destino injusto, Dios cruel, el universo indiferente. Siempre hay un culpable externo. Siempre hay algo o alguien a quien señalar. Y mientras puedas mantener esa narrativa, nunca tienes que enfrentar la pregunta más aterradora: ¿qué parte de mi situación actual es resultado de mis propias elecciones? ¿Qué responsabilidad tengo yo en esto? Porque si admites que tienes responsabilidad, entonces también tienes que admitir que tienes poder para cambiar las cosas. Y con ese poder viene la obligación de actuar. Es más fácil quedarse en el resentimiento donde todo es culpa de otros y tú eres solo una víctima inocente de circunstancias imposibles. El superhombre representa exactamente lo opuesto. Acepta responsabilidad total de su existencia sin excusas ni culpables externos. Esto no significa negar que las circunstancias externas importan. Claro que importan. Nacer en pobreza es más difícil que nacer en riqueza. Enfrentar discriminación es una carga adicional real. Sufrir trauma infantil deja cicatrices que perduran. Todo eso es innegable. Pero el superhombre no se detiene en esa constatación. Dice: dado que estas son mis circunstancias, dado este es mi punto de partida, dado este es el material con el que tengo que trabajar, ¿qué voy a hacer con ello? No pregunta si es justo. No compara su situación con la de otros. No espera que alguien venga a rescatarlo o a compensar las injusticias. Simplemente asume total propiedad de su vida tal como es ahora y decide qué hacer con ella. Es la diferencia entre decir el mundo me debe algo porque sufrí, y decir el mundo no me debe nada pero yo me debo a mí mismo la mejor vida que pueda crear con lo que tengo. Y aquí está lo incómodo: esta postura suena cruel en nuestra época. Suena como culpar a la víctima, como falta de empatía, como privilegio ciego que no reconoce las desigualdades sistémicas. Pero no es nada de eso. Es exactamente lo contrario: es devolver el poder a quien se lo han arrebatado mediante la narrativa del victimismo perpetuo. Porque mientras te veas como víctima impotente de fuerzas externas, estás renunciando a tu agencia. Estás diciendo: no puedo cambiar nada porque todo está determinado por factores que no controlo. Puede ser reconfortante como explicación, pero es paralizante como estrategia de vida. El superhombre te dice: sí, hay cosas que no controlas. Pero hay muchas que sí controlas. Y tu única tarea genuina es maximizar lo que haces con aquello que sí está en tus manos. Quejarte de lo que no está en tus manos es energía desperdiciada. Es resentimiento productivo solo para mantenerte inmóvil y moralmente superior en tu inmovilidad. Piénsalo en términos concretos. Imagina dos personas que crecieron en situaciones igualmente difíciles: pobreza, abuso, falta de oportunidades.
Persona A construye toda su identidad alrededor de ese sufrimiento. En cada conversación menciona su pasado traumático. En cada fracaso culpa a las circunstancias iniciales. Exige que el mundo reconozca su dolor y lo compense. Se rodea de otros que validan su narrativa de víctima. 30 años después, sigue en el mismo lugar, amargada, resentida, culpando al mundo. Persona B reconoce ese mismo pasado difícil pero dice, eso me pasó, pero no define quién soy ahora. No puedo cambiar de dónde vengo pero puedo decidir hacia dónde voy. Trabaja, estudia, crea, supera obstáculos. 30 años después ha construido algo propio. ¿Cuál de las dos ejerció voluntad de poder? ¿Cuál se acercó más al ideal del superhombre? La respuesta es obvia. Y sí, la persona B probablemente trabajó el doble que alguien nacido en privilegio. La vida no es justa. Pero la persona B decidió que la injusticia de su punto de partida no determinaría su punto de llegada. Y ahora la pregunta para ti, ¿cuántas de tus quejas son legítimas y cuántas son formas disfrazadas de evitar tu libertad? Porque esa es la función psicológica del resentimiento, evitar la libertad aterradora de ser responsable. Si puedes culpar a tus padres por tu vida actual, no tienes que cambiarla. Si puedes culpar al sistema, no tienes que trabajar con el sistema que existe. Si puedes culpar a tus circunstancias, no tienes que tomar las decisiones difíciles que cambiarían esas circunstancias. El resentimiento es la opción cómoda. La responsabilidad total es la opción aterradora. Y Nietzsche no te juzga por elegir la comodidad, él simplemente te dice, si eliges esa ruta, no finjas que estás buscando la liberación. Si eliges el resentimiento, estás eligiendo quedarte encadenado. Y no hay nada noble en eso sin importar cuánto lo disfrace de lucha contra la opresión. Pero aquí viene la paradoja que muchos no entienden. Aceptar responsabilidad total no significa estar de acuerdo con las injusticias. No significa que el racismo no exista o que la desigualdad económica no sea real. Significa simplemente que mientras gastes tu energía en resentimiento hacia esas realidades, no estás cambiándolas. El superhombre que enfrenta discriminación no pierde tiempo lamentándose de lo injusto que es. Dedica esa energía a crear algo tan innegable que trascienda los prejuicios. El superhombre que nace en pobreza no se paraliza pensando en lo injusto de nacer sin ventajas. Usa esa desventaja como combustible para demostrar de que es capaz sin ventajas. Puede sonar duro, pero es increíblemente empoderador. Porque transforma el sufrimiento de algo que te define en algo que te impulsa. Transforma la injusticia de excusa en motivación. Y esto conecta directamente con el concepto de amor fati que mencionamos antes, amor al destino. No resignación, no estoicismo frío, sino amor genuino a tu vida exactamente como es, incluyendo todas las partes dolorosas. El superhombre mira su vida, con todo su sufrimiento y sus injusticias, y dice, no cambiaría nada. Porque todo eso me ha convertido en quien soy ahora. Sin ese dolor, no tendría esta fuerza. Sin esas dificultades, no habría desarrollado esta resiliencia. Sin esos obstáculos, no habría aprendido a crear. El resentimiento dice, mi vida debería haber sido diferente y culpo al mundo por no serlo. El amor fati dice, mi vida fue exactamente como tenía que ser y acepto total responsabilidad de lo que hago con ella ahora. ¿Ves el abismo entre ambas posturas? Uno te encadena al pasado, el otro te libera hacia el futuro. Así que aquí está el ejercicio brutal de autoexamen. Haz una lista de todas las razones por las que tu vida no es como quisieras. Todas las excusas, todas las explicaciones, todos los culpables. Escríbelas honestamente. Mis padres, mi educación, mi situación económica, mi salud, mi aspecto físico, la sociedad injusta, el sistema corrupto, la mala suerte. Todo. Ahora míralas y pregúntate, ¿cuántas de estas son explicaciones legítimas y cuántas son excusas que me permiten evitar tomar acción ahora? Porque algunas serán legítimas. Pero muchas, si eres honesto, son formas de evitar tu libertad. Son maneras de mantenerte cómodo en tu incomodidad. Son razones elaboradas para no intentar porque si no intentas, no puedes fallar. Y mientras puedas culpar a factores externos, puedes preservar tu imagen interna de potencial no realizado. Puedes seguir creyendo que habrías sido exitoso si solo las circunstancias hubieran sido diferentes. El superhombre destruye esa ilusión. Dice,
dadas estas circunstancias exactas, este pasado específico, estas limitaciones reales, ¿qué puedo crear? No que podría crear si todo fuera diferente. ¿Qué puedo crear ahora, aquí, con lo que tengo? Esa es responsabilidad radical. Esa es libertad aterradora. Y esa es la única ruta hacia una vida auténticamente propia. Porque mientras estés atrapado en el victimismo y el resentimiento, estás viviendo una vida reactiva, definida por aquello contra lo que te rebelas, por aquello que te victimizó. Pero cuando asumes responsabilidad total, empiezas a vivir una vida creativa, definida por aquello que estás construyendo, por los valores que estás creando. Y esa, finalmente, es la diferencia que importa. ¿Vas a seguir siendo un museo de tus heridas o vas a convertirte en un arquitecto de tu futuro? Hasta ahora hemos hablado de conceptos abstractos, de transformaciones del espíritu, de diagnósticos filosóficos sobre el nihilismo moderno. Pero si todo eso se queda en teoría bonita sin tocar tu vida real, entonces hemos perdido el tiempo. Porque Nietzsche no escribió para crear académicos que debaten en congresos. Escribió para transformar vidas, para sacudir conciencias, para forzar a la gente a vivir más auténticamente. Así que en este capítulo vamos a bajar todo lo que hemos explorado a 5 características concretas del superhombre que puedes empezar a aplicar hoy mismo. No son recetas mágicas ni pasos simples para el éxito. Son principios exigentes que requieren trabajo brutal de autoexamen y cambio. Pero si los tomas en serio, si los integras genuinamente en tu vida, te acercarás más al ideal del superhombre que cualquier cantidad de teoría filosófica. Así que presta atención porque aquí es donde la filosofía se convierte en práctica, donde el concepto se vuelve acción. Primera clave, autolegislación moral. Esto significa que tú te conviertes en tu propio legislador, en el creador de tus propias leyes morales. No recibes tus valores de autoridades externas, no los heredas sin cuestionarlos, no los adoptas porque todo el mundo los acepta. Los examinas todos, uno por uno, y decides conscientemente cuáles resuenan contigo y cuáles no. Suena simple pero es terriblemente difícil en la práctica. Porque requiere que cuestiones incluso aquellas creencias más profundas que sientes como verdades evidentes. ¿Por qué crees que mentir está mal? ¿Por qué te lo enseñaron o porque genuinamente has reflexionado sobre las consecuencias de una vida sin honestidad? ¿Por qué valoras la familia? ¿Porque la sociedad lo exige o porque tú has decidido que las relaciones cercanas enriquecen tu existencia? Cada valor que sostienes debe pasar por este filtro, ¿es mío o es heredado? Y si es heredado pero lo adoptas conscientemente después de examinarlo, entonces ya es tuyo. Pero si lo sostienes solo por inercia, por miedo a cuestionarlo, entonces eres un esclavo de moral ajena disfrazado de persona con principios. La autolegislación moral no significa que inventes valores arbitrarios según tu conveniencia del momento. No es hacer lo que te venga en gana y llamarlo libertad. Es algo mucho más riguroso. Es establecer principios por los cuales estás dispuesto a vivir incluso cuando sea inconveniente, incluso cuando te cueste. Es decir, estos son mis valores, yo los elegí, yo los sostengo, yo respondo por las consecuencias. Por ejemplo, si decides que la honestidad radical es uno de tus valores autolegislados, entonces lo mantienes incluso cuando mentir sería más fácil, incluso cuando la verdad te perjudique. Porque ese valor no viene de un mandamiento externo que puedes ignorar cuando nadie te ve. Viene de tu decisión consciente, de tu autolegislación interna. Y eso lo hace infinitamente más vinculante que cualquier moral impuesta. El superhombre no necesita policías externos para comportarse éticamente. Es su propio policía, su propio juez, su propio tribunal. Y eso requiere una disciplina interna que la mayoría no está dispuesta a desarrollar. Segunda clave, amor fati, amor al destino. Ya lo mencionamos pero ahora vamos a hacerlo práctico. El amor fati significa que abrazas tu vida exactamente como es, con todos sus errores, sus dolores, sus tragedias, sus fracasos. No deseas que hubiera sido diferente. No te lamentas de las oportunidades perdidas. No fantaseas con versiones alternativas donde todo fue mejor. Dices sí incondicional a todo lo que te ha sucedido porque reconoces que eso te ha convertido en quien eres ahora. Y si cambiaras un solo detalle, ya no serías tú. Esto no es fatalismo pasivo. No es decir que todo pasa por una razón y rendirte a las circunstancias. Es activo, es voluntarioso.
Es encontrar en cada experiencia, incluidas las más dolorosas, el material para construir tu fuerza actual. Ese trabajo que perdiste, esa relación que terminó, esa enfermedad que enfrentaste, todo eso no fueron obstáculos arbitrarios sino el forjado necesario de tu carácter. El superhombre mira hacia atrás y no ve una serie de injusticias que lo victimizaron sino una serie de pruebas que lo fortalecieron. Pero ojo, el amor fati no significa quedarte pasivo ante circunstancias presentes que puedes cambiar. Significa amar tu pasado completamente mientras trabajas activamente para crear tu futuro. Es la combinación de aceptación total de lo que fue con responsabilidad total de lo que será. Muchos confunden esto y caen en dos extremos. O rechazan su pasado completamente y viven en resentimiento constante, o aceptan su presente como inevitable y no hacen nada por mejorarlo. El superhombre hace ambas cosas simultáneamente. Abraza todo su pasado sin arrepentimientos y toma total control de su futuro sin excusas. Es vivir sin la carga psicológica del si tan solo hubiera hecho esto diferente, mientras mantienes la responsabilidad activa de que voy a hacer diferente ahora. Y esa tensión entre aceptación del pasado y creación del futuro es donde surge la fuerza genuina del carácter. Tercera clave, crear tu vida como obra de arte. Nietzsche veía la existencia humana como materia prima para la creación estética. Tu vida no es algo que simplemente te sucede, es algo que esculpes conscientemente. Cada decisión es una pincelada, cada valor es un color, cada acción es una forma. Y al final, la pregunta no es si viviste según las expectativas de otros sino si creaste algo único, algo bello, algo genuinamente tuyo. Esto significa tratar tus días con la misma intención que un artista trata su lienzo. No desperdiciar tiempo en actividades que no contribuyen a la obra que estás creando. No conformarte con una vida genérica, intercambiable, idéntica a la de millones. Buscar expresión única en todo lo que haces, desde tu trabajo hasta tus relaciones, desde tus hobbies hasta tu forma de hablar. El superhombre es un artista existencial, alguien que ha decidido que su vida será su obra maestra. Y esto no requiere ser famoso, rico o extraordinario según métricas externas. Requiere únicamente vivir con intención estética, con conciencia de que estás componiendo algo. Un carpintero que trata cada mueble como obra de arte está más cerca del superhombre que un CEO que solo acumula dinero sin sentido. Un padre que cría a sus hijos con atención consciente a los valores que está transmitiendo está más cerca del ideal que un influencer con millones de seguidores pero vida vacía. La creación artística de tu existencia no se mide en likes ni en cuentas bancarias. Se mide en coherencia interna, en autenticidad expresiva, en la sensación al final del día de que has añadido algo único al mundo, aunque sea invisible para las masas. El superhombre pregunta cada noche, ¿hoy avancé mi obra? ¿Hoy creé algo que valga la pena? ¿Hoy viví como artista o como consumidor pasivo? Cuarta clave, superar el resentimiento. Ya lo exploramos en profundidad, pero ahora la aplicación práctica. Identifica a quién resientes en tu vida. Puede ser una persona específica que te lastimó. Puede ser un grupo que te excluyó. Puede ser el sistema que te parece injusto. Puede ser el destino que no te dio las ventajas que deseabas. Ahora reconoce que mientras mantengas ese resentimiento, le estás dando poder sobre ti. Mientras culpes a otros por tu situación actual, estás renunciando a tu agencia para cambiarla. El resentimiento es veneno que bebes esperando que mate a tu enemigo. Pero solo te mata a ti. El superhombre realiza el trabajo brutal de transmutar el resentimiento en combustible creativo. No olvida las injusticias, pero deja de definirse por ellas. No perdona necesariamente a quienes lo dañaron, pero se libera de la necesidad de que reconozcan su culpa. Simplemente decide que su energía es demasiado valiosa para desperdiciarla en rencor y la redirige hacia crear algo mejor. Quinta clave, afirmar tus instintos vitales sublimados. Esto suena complicado, pero es fundamental. Nietzsche no era un hedonista que decía satisface todos tus impulsos sin control. Pero tampoco era un asceta que decía reprime todo lo animal en ti. Él proponía algo más sofisticado, reconoce tus instintos vitales, tus impulsos de poder, de placer, de expresión, pero sublímalos, redirígelos hacia expresiones más elevadas. Tu agresividad puede convertirse en determinación para superar obstáculos. Tu deseo sexual puede canalizarse en creatividad artística o pasión por proyectos. Tu miedo puede transformarse en precaución sabia. No niegas lo animal en ti,
lo reconoces y lo transformas. El superhombre no es alguien que ha trascendido completamente su naturaleza biológica. Es alguien que ha aprendido a orquestar sus impulsos en lugar de ser orquestado por ellos. Es director de su propia sinfonía instintiva, no esclavo de cada nota que surge. Y aquí está el ejercicio de integración. Toma estas 5 claves y evalúate honestamente. En una escala de 0 a 10, ¿qué tan bien estás aplicando cada una? Autolegislación moral. ¿Cuántos de tus valores son genuinamente tuyos versus heredados sin examinar? Amor fati. ¿Aceptas tu pasado completamente o vives en resentimiento de cómo deberían haber sido las cosas? Creación artística de vida. ¿Estás esculpiendo conscientemente tu existencia o simplemente reaccionando al azar? Superación del resentimiento. ¿Sigues culpando a otros por tu situación actual? Afirmación de instintos sublimados. ¿Reprimes o niegas tu naturaleza animal, o la canalizas creativamente? Sé brutalmente honesto. Probablemente no estés en 10 en ninguna. Nadie lo está. El punto no es alcanzar perfección sino identificar dónde estás ahora y decidir qué quieres trabajar primero. Porque estas 5 claves no son destinos finales. Son prácticas continuas, trabajo de toda una vida. El superhombre no es un estado que alcanzas y luego mantienes sin esfuerzo. Es una dirección en la que te mueves constantemente, un ideal que persigues sabiendo que nunca lo alcanzarás completamente, pero el perseguirlo te convierte en alguien radicalmente diferente de quien serías si nunca lo intentaras. Llegamos al momento más incómodo de este recorrido. Porque hasta ahora hemos hablado de teoría, de conceptos, de ideas filosóficas que suenan profundas pero que puedes mantener a distancia segura. Puedes asentir con la cabeza, pensar que todo esto es interesante, incluso sentirte intelectualmente estimulado. Pero no has tenido que mirarte realmente al espejo. No has tenido que hacer el trabajo brutal de autoexamen que separa la filosofía como entretenimiento de la filosofía como transformación. Así que aquí está tu última oportunidad de salir antes de que esto se vuelva personal. Lo que viene a continuación no es teoría. Es un ejercicio de autoevaluación diseñado para forzarte a confrontar una pregunta que probablemente has estado evitando toda tu vida. ¿Cuántos de tus valores son genuinamente tuyos? ¿Cuántos son simplemente herencia cultural que nunca examinaste? Si eres honesto con las respuestas, lo que descubras puede ser perturbador. Puede sacudir tu identidad. Puede obligarte a admitir que has vivido según un guión escrito por otros. Pero también puede ser el inicio de tu liberación genuina. Vamos a empezar con algo aparentemente simple. Toma papel y lápiz, o abre una nota en tu teléfono. Vas a hacer una lista de tus valores fundamentales. No tus gustos superficiales ni tus preferencias triviales. Tus valores profundos, esos principios que estructuran cómo vives, cómo tomas decisiones importantes, cómo defines una vida bien vivida. Por ejemplo, la familia es lo primero, el trabajo duro lleva al éxito. La honestidad siempre es la mejor política, debes ser humilde, el dinero no trae felicidad. Hay que ayudar a los necesitados, el amor romántico es el propósito de la vida, debes respetar a tus mayores. La educación es la clave del progreso, tienes que ser independiente. Escribe entre 5 y 10 valores que sientas que son fundamentales para ti. No pienses demasiado, deja que fluyan. Anótalos tal como vienen a tu mente. Este primer paso parece fácil porque estás simplemente inventariando lo que ya crees. Pero espera, aquí es donde comienza el trabajo real. Ahora toma cada uno de esos valores y somételo a un interrogatorio implacable. Para cada valor, pregúntate, ¿de dónde viene esto? ¿Cuándo lo adopté? ¿Fue una elección consciente o una absorción pasiva? ¿Quién me lo enseñó primero? ¿Mis padres? ¿Mi religión? ¿Mi cultura? ¿Los medios? ¿Mis amigos? ¿La escuela? Sé específico. Si uno de tus valores es la familia es lo primero, rastrea su origen. Probablemente viene de tu crianza. Tus padres te dijeron 1000 veces que la familia es sagrada. Lo viste en películas, lo escuchaste en canciones, la sociedad entera lo repite como mantra. Pero aquí está la pregunta brutal. ¿Alguna vez te detuviste a examinar si ese valor realmente resuena contigo o simplemente lo adoptaste porque era más fácil que cuestionarlo? ¿Has visto familias tóxicas donde ese valor de la familia primero mantiene a la gente atrapada en relaciones destructivas?
¿Has considerado que tal vez hay circunstancias donde elegir tu bienestar personal sobre las expectativas familiares es la opción más auténtica? No estoy diciendo que el valor sea incorrecto. Estoy diciendo que si nunca lo cuestionaste, entonces no es tuyo, es heredado. Haz esto con cada valor en tu lista. Es agotador, lo sé. Es incómodo confrontar la posibilidad de que la mayoría de lo que crees son ecos de voces externas. Pero este es exactamente el trabajo que el superhombre debe hacer. Tiene que desarmar toda su estructura de valores heredados y examinar cada pieza individualmente. Algunos valores sobrevivirán al escrutinio. Descubrirás que aunque los heredaste, genuinamente resuenan contigo después de examinarlos críticamente. Esos puedes conservarlos conscientemente. Ahora son tuyos porque los elegiste, no porque te los impusieron. Pero otros valores se desmoronarán bajo el examen. Te darás cuenta de que los sostenías solo por miedo al rechazo social, por inercia, por no querer decepcionar a quienes te los enseñaron. Esos necesitas descartarlos, no porque sean malos en sí mismos sino porque no son auténticamente tuyos. Conservarlos sería vivir la vida de otro. Pero aquí viene la parte que nadie te advierte: cuando empiezas a descartar valores heredados, sientes vértigo existencial. Porque esos valores eran parte de tu identidad. Eran el suelo bajo tus pies. Y ahora ese suelo se está agrietando. Experimentarás lo que Nietzsche llamó el desierto del espíritu, ese espacio vacío después de que el león ha destruido los valores antiguos pero antes de que el niño haya creado valores nuevos. Es aterrador. Es desorientador. Puede que te sientas perdido, sin brújula moral, cuestionando quién eres realmente si no eres la persona que creías ser. Y aquí es donde la mayoría abandona. Retroceden corriendo hacia los valores heredados porque la incertidumbre es insoportable. Prefieren la comodidad de la moral prestada a la libertad aterradora de crear la propia. Es comprensible. Pero si retrocedes ahora, todo esto habrá sido un ejercicio intelectual vacío. Nunca sabrás quién podrías haber sido si hubieras tenido el coraje de completar la metamorfosis. Así que si decides continuar, si decides atravesar el desierto en lugar de huir de él, aquí está el siguiente paso: para cada valor que descartaste porque no era auténticamente tuyo, pregúntate qué quieres poner en su lugar. No qué deberías poner. No qué es correcto según algún estándar externo. ¿Qué quieres tú, genuinamente, desde tu experiencia vital, desde tus reflexiones honestas, desde tu intuición más profunda? Esto no es arbitrario. No es inventar valores según tu conveniencia momentánea. Es un proceso de autoexploración riguroso donde preguntas: dada mi vida, dadas mis experiencias, dados mis sufrimientos y mis alegrías, ¿qué principios emergen como genuinamente míos? Por ejemplo, tal vez descartaste el valor heredado de debes ser humilde porque reconoces que es una forma de controlarte socialmente, de mantenerte pequeño. ¿Qué pondrías en su lugar? Tal vez algo como expresaré mi autenticidad sin disculpas ni arrogancia. No es lo opuesto de humildad, es una reconstrucción consciente basada en tu verdad. Este proceso de creación de valores propios no sucede en una tarde. Llevará semanas, meses, tal vez años. Porque estás rehaciendo tu arquitectura moral completa. Pero cada valor que creas conscientemente, cada principio que adoptas después de examinarlo brutalmente, te acerca al ideal del superhombre. Estás pasando de vivir reactivamente según moral heredada a vivir creativamente según autolegislación genuina. Y aquí está lo paradójico: descubrirás que algunos de tus valores propios terminan siendo similares a los heredados. Tal vez decides conscientemente que la honestidad es uno de tus valores fundamentales, igual que te enseñaron. Pero ahora la honestidad no es una regla impuesta desde fuera. Es un principio que elegiste porque has visto las consecuencias de la deshonestidad en tu vida, porque has reflexionado sobre el tipo de persona que quieres ser, porque has decidido que la coherencia interna vale más que la conveniencia externa. Es el mismo valor pero completamente transformado porque ahora es tuyo. Y ahora la pregunta más difícil de todas: ¿qué vas a hacer con lo que descubras? Porque este ejercicio solo tiene valor si conduce a cambios reales en cómo vives. Si identificas que muchos de tus valores son heredados y no auténticos, pero sigues viviendo según ellos por miedo o inercia, entonces esto fue solo masturbación intelectual. El superhombre no solo reconoce sus valores auténticos, los vive. Incluso cuando es difícil. Incluso cuando significa decepcionar expectativas.
incluso cuando implica soledad temporal porque te has separado del rebaño. Este es el momento de decisión genuina. O te comprometes a vivir según tus valores autolegislados, aceptando todas las consecuencias, o retrocedes a la comodidad de los valores heredados, sabiendo ahora que estás eligiendo esa comodidad conscientemente. Permíteme darte un ejemplo concreto para hacerlo más tangible. Imagina que durante este ejercicio descubriste que uno de tus valores heredados era debes tener éxito profesional medido en dinero y estatus. Vino de tus padres, de la sociedad, de todos los mensajes que has recibido toda tu vida. Pero al examinarlo críticamente, te das cuenta de que no resuena contigo genuinamente. Lo que realmente valoras es contribución significativa, crear algo que importe, trabajo que tenga propósito más allá del salario. Entonces decides descartar el valor heredado y adoptar conscientemente este nuevo valor propio. ¿Qué significa eso en práctica? Tal vez significa dejar un trabajo bien pagado pero vacío por uno que paga menos pero tiene más significado. Tal vez significa rechazar promociones que te alejarían del trabajo que amas. Tal vez significa decepcionar a tus padres que esperaban que fueras abogado corporativo cuando tú quieres ser maestro. Esas son las consecuencias reales. Y si no estás dispuesto a vivirlas, entonces tu valor sigue siendo solo teoría, no práctica. Y aquí está la verdad final que Nietzsche te diría: este trabajo de autoexamen nunca termina. No es algo que haces una vez y luego marcas como completado. Es un proceso continuo porque tú cambias, tus experiencias te transforman, tus valores evolucionan. El superhombre revisa constantemente sus valores, los cuestiona, los refina. No por inestabilidad sino por honestidad radical. Reconoce que nuevos insights pueden requerir ajustes en principios establecidos. No se aferra rígidamente a valores solo porque los adoptó antes. Los mantiene vivos, flexibles, en diálogo constante con su experiencia vital. Es la diferencia entre dogma y sabiduría viva. El dogma dice esto es verdad porque lo decidí una vez y nunca lo cuestionaré de nuevo. La sabiduría viva dice esto es verdad ahora según mi mejor comprensión, pero permanezco abierto a que experiencias futuras me muestren algo diferente. Así que aquí está tu tarea si decides aceptarla, haz este ejercicio completo. No lo dejes a medias. No te engañes pensando que ya conoces tus valores. Escríbelos. Examínalos brutalmente. Identifica su origen. Cuestiona su autenticidad. Descarta lo que no sea genuinamente tuyo. Crea conscientemente valores nuevos. Y luego, esto es lo más importante, comienza a vivir según ellos aunque sea incómodo. Porque esa incomodidad es la señal de que estás realmente cambiando, realmente transformándote del camello al león al niño. Estás dejando de ser quien te dijeron que seas y convirtiéndote en quien realmente eres. Y ese viaje, con todo su dolor y su libertad aterradora, es el viaje del superhombre. Si has llegado hasta aquí esperando que te diera todas las respuestas, tengo malas noticias. Apenas hemos arañado la superficie. El superhombre, con toda su complejidad y su potencial transformador, es solo la punta del iceberg filosófico de Nietzsche. Es la conclusión visible, la figura que emerge del agua. Pero debajo, en las profundidades, están los fundamentos metafísicos que hacen necesaria esta figura, que le dan su urgencia existencial, que explican por qué no es solo un ideal bonito sino una respuesta inevitable a la condición humana moderna. Porque el superhombre no surge de la nada. No es un capricho filosófico ni una fantasía intelectual. Es la respuesta lógica, casi desesperada, a dos insights devastadores que Nietzsche desarrolló con profundidad abismal: la muerte de Dios y el eterno retorno. Y sin entender esos fundamentos, tu comprensión del superhombre permanece incompleta, flotando en la superficie sin anclas en las profundidades que le dan sentido. Piénsalo de esta manera: hemos hablado del qué y del cómo. ¿Qué es el superhombre? ¿Cómo puedes acercarte a ese ideal mediante las tres transformaciones? Mediante la voluntad de poder, mediante la creación de valores propios. Pero apenas hemos tocado el porqué fundamental. ¿Por qué es necesario el superhombre? ¿Por qué no podemos simplemente seguir viviendo con los valores heredados aunque sean imperfectos? ¿Por qué Nietzsche insiste con tanta urgencia en esta transformación radical? La respuesta está en la muerte de Dios, ese diagnóstico brutal del siglo XIX que se ha vuelto todavía más relevante en nuestro siglo XXI. Cuando Nietzsche proclamó que Dios ha muerto, no estaba haciendo una declaración teológica sobre la existencia o no existencia de un ser supremo.
Estaba señalando el colapso de todo el sistema de valores absolutos que durante milenios estructuró la civilización occidental. Estaba diciendo, hemos perdido la capacidad de creer en fundamentos eternos, en verdades absolutas, en un orden moral grabado en la naturaleza misma del universo. Y esa pérdida no es un detalle menor. Es un terremoto existencial cuyos efectos apenas estamos empezando a sentir. Porque mira a tu alrededor en el mundo contemporáneo. ¿Qué ves? Crisis de significado en todas partes. Tasas de ansiedad y depresión que explotan. Adicción masiva a distracciones digitales para no enfrentar el vacío. Ideologías políticas que prometen sentido pero solo entregan tribalismo. Consumo compulsivo que intenta llenar un agujero existencial. Nihilismo pasivo disfrazado de tolerancia donde nada importa realmente porque todo es relativo. Esta no es solo crisis económica o política. Es la crisis que Nietzsche predijo, una humanidad que ha perdido sus valores absolutos pero no sabe cómo crear valores propios. Entonces se arrastra por la existencia sin brújula genuina, llenando el tiempo entre nacimiento y muerte con distracciones cada vez más elaboradas. Y el superhombre emerge como respuesta a esto. No como lujo filosófico sino como necesidad existencial. O aprendemos a crear nuestros propios valores después de la muerte de Dios, o nos hundimos en el nihilismo completo. No hay tercera opción. El superhombre es el único camino viable hacia adelante. Pero hay algo más profundo todavía, algo que transformará completamente cómo entiendes no solo el superhombre sino tu propia vida. Es el concepto del eterno retorno, probablemente la idea más inquietante que Nietzsche jamás concibió. Imagina que tu vida, exactamente como es, con cada momento de alegría y cada instante de dolor, con cada decisión acertada y cada error brutal, se repitiera infinitamente. Una y otra vez. Eternamente. No reencarnación donde vuelves como alguien diferente. No un ciclo donde puedes mejorar la próxima vez. Sino esta vida exacta, repetida sin fin, sin variación, sin posibilidad de cambio. Cada sufrimiento que has experimentado, lo experimentarás infinitas veces más. Cada arrepentimiento que cargas, lo cargarás eternamente. Cada momento que has desperdiciado, lo desperdiciarás infinitas veces. ¿Cómo te sientes ante esa posibilidad? ¿Te llena de horror o de júbilo? Porque tu respuesta revela todo sobre cómo estás viviendo ahora mismo. Si la idea del eterno retorno te aterroriza, es porque sabes en tu interior que no estás viviendo auténticamente, que estás desperdiciando tu existencia, que si esta vida se repitiera eternamente sería una maldición insoportable. El superhombre, en contraste, diría sí al eterno retorno sin vacilar. Abraza su vida con tal intensidad, vive con tal autenticidad, crea con tal pasión, que si le ofrecieran repetir cada momento infinitamente, aceptaría con alegría. Porque cada instante, incluso los más dolorosos, ha contribuido a forjar quién es. Cada decisión, incluso las equivocadas, ha sido parte de su aprendizaje. No hay nada que desee cambiar porque reconoce que cambiar cualquier detalle significaría dejar de ser el mismo. Esa es la prueba final de amor fati, de afirmación de la vida. Y aquí está la conexión que vamos a explorar en profundidad en la segunda parte. El eterno retorno no es solo un experimento mental. Es el fundamento metafísico que hace necesario al superhombre. Porque si tu vida se repite eternamente, entonces cada momento tiene peso infinito. Cada elección se magnifica hasta el infinito. No puedes desperdiciar tu existencia diciéndote ya viviré mañana, porque ese mañana será también parte del ciclo eterno. Tienes que vivir ahora con tal intensidad que puedas afirmar cada instante sin arrepentimientos. Y aquí es donde todo se conecta, la muerte de Dios elimina los valores absolutos externos. El eterno retorno magnifica el peso de cada momento. Y el superhombre emerge como la única figura capaz de navegar esa realidad. Es quien puede crear valores propios sin autoridad externa, y puede afirmar su vida completamente sabiendo que se repetirá eternamente. No es un ideal arbitrario. Es la respuesta lógica a la condición metafísica que Nietzsche describe. Y entender esa conexión profunda entre los tres conceptos, muerte de Dios, eterno retorno y superhombre, es lo que transforma la filosofía de Nietzsche de interesante a absolutamente transformadora. Porque de repente no es solo teoría abstracta. Es un manual de supervivencia existencial para la modernidad. Pero no voy a desarrollar todo eso ahora. Porque este recorrido ya ha sido intenso, ya te ha pedido confrontar verdades incómodas sobre tu vida,
ya te ha desafiado a examinar tus valores más profundos. Necesitas tiempo para procesar, para hacer el trabajo de autoevaluación que propusimos, para empezar a aplicar las 5 claves del superhombre. Intentar meter también los fundamentos metafísicos ahora sería abrumador. Así que esto es un cierre, pero también una puerta entreabierta. Has descubierto qué es el superhombre, cómo puedes acercarte a ese ideal, qué características lo definen. Pero la historia completa, los porqués metafísicos que lo sustentan, las implicaciones radicales del eterno retorno, la profundidad total de lo que significa que Dios ha muerto, todo eso lo exploraremos en la segunda parte. Y créeme, necesitas estar preparado para eso porque va a sacudir todavía más profundamente tus certezas. Por ahora, tu tarea es clara, toma lo que has aprendido aquí y empieza a aplicarlo. Examina tus valores con honestidad brutal. Identifica en qué etapa de las 3 metamorfosis te encuentras. Reconoce dónde estás ejerciendo voluntad de poder genuina y dónde la estás reprimiendo. Confronta tu resentimiento y decide si vas a seguir siendo su prisionero. Pregúntate si estás viviendo tu vida como obra de arte o como borrador descuidado. Y sobre todo, hazte la pregunta del eterno retorno aunque no la hayamos desarrollado completamente. Si tu vida se repitiera exactamente como es ahora una y otra vez eternamente, ¿dirías sí con alegría o con horror? Tu respuesta honesta te dirá todo lo que necesitas saber sobre qué tan auténticamente estás viviendo. Y si la respuesta es horror, entonces tienes trabajo que hacer. Trabajo urgente. Porque cada día que pasa viviendo inautentically es un día que, en la lógica del eterno retorno, se repite infinitamente. No hay tiempo que perder. Y antes de que nos despidamos, quiero reconocer algo, sé que este contenido no ha sido fácil. No te he dado respuestas reconfortantes ni soluciones simples. Te he pedido que cuestiones todo, que enfrentes verdades incómodas, que asumas responsabilidades aterradoras. Eso va contra toda la cultura de autoayuda superficial que promete transformación sin esfuerzo. Pero así es Nietzsche. No está aquí para hacerte sentir bien. Está aquí para hacerte despertar. Y si algo de lo que hemos explorado ha resonado contigo, si algo te ha incomodado lo suficiente como para cuestionar cómo estás viviendo, entonces ha funcionado. Porque esa incomodidad es el inicio de la transformación genuina. Es la grieta en tu armadura de certezas heredadas. Es la semilla del superhombre empezando a germinar en ti. Así que aquí está mi invitación final, no dejes que esto sea solo contenido consumido y olvidado. No permitas que el superhombre sea solo otro concepto interesante que añades a tu colección de conocimiento inútil. Hazlo práctico. Hazlo real. Toma el ejercicio de autoevaluación en serio. Identifica un valor heredado que necesitas descartar y uno nuevo que necesitas crear. Encuentra un área de tu vida donde estás ejerciendo voluntad de poder y una donde la estás reprimiendo. Reconoce un resentimiento que necesitas transmutar. Haz algo concreto, tangible, verificable. Porque ese es el único indicador de que esto ha significado algo genuino. Y cuando estés listo, cuando hayas hecho ese trabajo previo, volveremos para la segunda parte. Para explorar los fundamentos metafísicos que sostienen todo esto. Para enfrentar la muerte de Dios de frente. Para entender el eterno retorno en toda su profundidad aterradora y liberadora. Para completar el mapa que Nietzsche trazó hacia una vida auténticamente propia. Únete a quienes piensan diferente. Suscríbete a La Mirada Filosófica y descubre filosofía, psicología y sabiduría ancestral aplicada a tu vida. Porque el camino del superhombre no se recorre en soledad. Se recorre con aquellos pocos que tienen el coraje de cuestionar, de transformarse, de vivir sin muletas metafísicas. Y si has llegado hasta aquí, si has resistido la incomodidad de estas verdades, entonces eres uno de ellos. La puerta está entreabierta. Solo tú puedes decidir si la cruzas completamente.